Antes de iniciar con la serie de ejercicios de aplicación sobre la clasificación, naturaleza y movimiento de las cuentas contables, aprenderemos y conoceremos el Plan Único de Cuentas. ¿Qué es el Plan Único de Cuentas PUT? Es un catálogo de cuentas con códigos que cubre todas las actividades económicas, diseñado por cada empresa para atender los requerimientos de la NIF y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Cuál es el objetivo del Plan Único de Cuentas? El objetivo del Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por las empresas, con el fin de permitir la transparencia contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad. ¿Qué contiene el Plan Único de Cuentas? Contiene la relación ordenada de las clases, los grupos, las cuentas y las subcuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos, de los gastos, del costo de ventas, costo de producción y de las cuentas de orden identificadas con un código numérico y su respectiva denominación. Adicionalmente, a las subcuentas señaladas en el catálogo se podrán utilizar las cuentas auxiliares que sean necesarias, de acuerdo a las necesidades de cada empresa, y su incorporación es a partir del séptimo dígito. ¿Cuál es la estructura del Plan Único de Cuentas? El Plan Único de Cuentas PUT está estructurado a partir de los siguientes niveles: clase, el primer dígito; grupo, los 2 primeros dígitos; cuenta, los 4 primeros dígitos; subcuenta, los 6 primeros dígitos; auxiliares, con 7 o más dígitos. ¿Cuáles son las clases que identifican el primer dígito del Plan Único de Cuentas? Clase 1, activo; clase 2, pasivo; clase 3, patrimonio; clase 4, ingresos; clase 5, gastos; clase 6, costo de ventas; clase 7, costo de producción; clase 8, cuentas de orden deudoras; clase 9, cuentas de orden acreedoras. ¿Cuál es la clave para identificar el primer dígito de cada cuenta contable? La clave es la siguiente: las cuentas que inician con el 1 comprenden las cuentas del activo; las cuentas que inician con el 2 comprenden las cuentas del pasivo; las cuentas que inician con el 3 comprenden las cuentas del patrimonio; las cuentas que inician con el 4 comprenden las cuentas de ingresos; las cuentas que inician con el 5 comprenden las cuentas de gastos; las cuentas que inician con el 6 comprenden las cuentas de costo de ventas; las cuentas que inician con el 7 comprenden las cuentas de costo de producción;
Las cuentas que inician con el 8 comprenden las cuentas de orden deudoras. Las cuentas que inician con el 9 comprenden las cuentas de orden acreedoras. Los registros o comprobantes contables son obligatorios con la codificación de los 6 primeros dígitos, es decir, hasta el nivel de la subcuenta. Descripción clase 1 activo. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, las propiedades planta y equipo, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las valorizaciones. Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldo de naturaleza débito. Descripción clase 2 pasivo. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero o bienes en servicio. Comprende las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, los impuestos, gravámenes y tasas, las obligaciones laborales, los pasivos estimados, provisiones, los diferidos y otros pasivos. Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldo de naturaleza crédito. Descripción clase 3 patrimonio. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. Comprende los aportes de los accionistas, socios o propietarios, el superávit de capital, reserva, la revalorización de patrimonio, los dividendos o participaciones decretadas en acciones, cuotas o parte de interés social, los resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y el superávit por valorizaciones. Descripción clase 4 ingresos. Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado. Mediante el sistema de causación se registrarán como beneficios realizados y en consecuencia deben abonarse a las cuentas de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro. Al final del ejercicio económico, las cuentas de ingresos se cancelarán con abono al grupo 59 ganancias y pérdidas. Los ingresos se registrarán en moneda funcional, es decir, en pesos, de suerte que las transacciones en moneda extranjera u otra unidad de medida deben ser reconocidas en moneda funcional,
utilizando la tasa de conversión aplicable a la fecha de su ocurrencia, de acuerdo con el origen de la operación que los genera. Los ingresos se clasifican en operacionales y no operacionales. Descripción clase 5 gastos. Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado, así como el valor del ajuste por inflación. Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del estado resultado los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago. Al final del ejercicio económico, las cuentas de gasto se cancelarán con cargo al grupo 59, ganancias y pérdidas. Los gastos se registrarán en moneda nacional, es decir, en pesos, de suerte que las transacciones en moneda extranjera u otra unidad de medida deben ser reconocidos en moneda funcional, utilizando la tasa de conversión aplicable en la fecha de su ocurrencia, de acuerdo con el origen de la operación que lo genera. Los gastos se clasifican en operacionales de administración, operacionales de ventas y no operacionales. Descripción clase 6. Costo de ventas. Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos y o prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente económico en un periodo determinado. Al final del ejercicio económico, los saldos de las cuentas de costo de venta se cancelarán con cargo a la cuenta 5905, ganancias y pérdidas. Descripción clase 7. Costo de producción o de operación. Registra el valor de las materias primas o materiales utilizados en el proceso de producción o fabricación de los bienes destinados para la venta, los cuales guardan una relación directa con el producto, bien sea por la fácil asignación o lo relevante de su valor. Descripción clase 8. Cuentas de orden deudoras. Agrupa las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos afectando la estructura financiera del ente económico. Igualmente se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de activos, información gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como para conciliar las diferencias entre los registros contables de los activos y las declaraciones tributarias. Descripción clase 9. Cuentas de orden acreedoras. Agrupa las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por tanto puedan llegar a afectar la estructura financiera del ente económico. Igualmente se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de pasivos y patrimonio
información gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como para conciliar las diferencias entre los registros contables de los pasivos y patrimonio y las declaraciones tributarias. Les invito muy cordialmente a que se suscriban a mi canal Cómo Aprender Contabilidad y algo más, y activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido subido al canal, y con el apoyo de todos ustedes seguiremos creciendo y aprendiendo.